Ayudante del sheriff de Florida arresta a un agente del FBI por error. A finales de 2019 en Tallahassee, una queja sobre la corrupción policial en el noroeste rural de Florida tuvo lugar tras el extraño incidente de un agente del FBI llamado Alexis Hatton, quien fue a un pequeño pueblo para investigar. Concretamente, quería preguntar por una citación que la oficina del sheriff local había dado a una conocida empresaria, pero que luego retiró. Sin embargo, las cosas dieron un giro sorprendente. Cuando el agente Hatton se reunió con los ayudantes del sheriff, estos no creyeron que fuera un verdadero agente del FBI. En consecuencia, lo esposaron y lo metieron en el asiento trasero de un coche patrulla. Se convirtió pues en una situación inesperada y desafiante para el agente. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento en el arcén de la carretera. Por suerte, todo el incidente fue captado en vídeo por la cámara corporal. El enfrentamiento duró unos 6 minutos, durante los cuales Hatton, el experimentado agente del FBI, suplicó aire fresco y exigió que lo dejaran libre. «No me puedo creer que esto esté pasando», dijo Hatton, intentando hacer entender a los ayudantes del sheriff que sus acciones no eran una broma y tendrían graves consecuencias. El incidente ocurrió el 20 de diciembre de 2019, en un aparcamiento cercano a la autopista US 98, cerca de una comunidad pesquera costera a unos 45 kilómetros al suroeste de Tallahassee. Hatton había concertado una cita con el ayudante del sheriff, Rolf Gordon, para hablar de una multa que Gordon había puesto a una persona unas semanas antes. Sin embargo, la conversación tomó un rumbo equivocado cuando Gordon empezó a sospechar que Hatton podría no ser un verdadero agente federal. En aquel entonces, el FBI se dispuso a investigar el incidente de 1 hora de duración para revisar lo sucedido. Hagamos nosotros mismos un breve estudio. Aquí el FBI. Vale, lo tienes en la cámara del cuerpo. Lo tengo, pero no entiendo qué problema hay en que te reúnas conmigo en la oficina. Hablaré de ello con la fiscalía. Puedes cortar el dispositivo de grabación ahora. Vale, lo haré cuando abandone la zona, señor. Hey TJ, este tipo me está diciendo que apague mi cámara corporal y me dice que va a contactar con otras personas para que se involucren en esto. Déjame conseguir su número de placa muy rápido. Va a ser LKST 5733 Franklin. No, me está diciendo que apague mi cámara. Lima, Kilo Sierra. El vehículo del agente del FBI tenía matrículas que no coincidían con lo que los ayudantes esperaban de una agencia gubernamental. Cuando comprobaron su permiso de conducir, descubrieron que su nombre aparecía en una lista de sospechosos de terrorismo, tal y como revelaron las imágenes de la cámara corporal y el sheriff A.J. Smith en una entrevista posterior. Este incidente había estado circulando entre los políticos locales del condado de Franklin y salió a la luz pública cuando un demócrata de Tallahassee obtuvo las imágenes de la cámara corporal, los informes policiales y otros documentos a través de una solicitud de registros públicos. Así pues, los registros obtenidos revelaron información sobre las actividades habitualmente secretas del FBI. En aquel momento, el FBI se interesó por la oficina del sheriff, pero no está claro si estaba relacionado con algo más que una simple multa de tráfico. El sheriff A.J. Smith, que se presentó a la reelección, creía que sus oponentes probablemente se quejaron al FBI para obtener ventaja política en un año electoral. El sheriff A.J. Smith creía que sus oponentes podrían haber informado al FBI sobre presuntos casos de corrupción o irregularidades en su oficina, algo que él negaba rotundamente. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que las autoridades federales llevaran a cabo una investigación más amplia sobre su oficina. El FBI, como es habitual, no ha confirmado ni desmentido ninguna investigación. 26. Pon la narración de esta llamada. De acuerdo. ¿Lo tienes puesto? ¿Tengo permiso para quitármelo? No tengo. Solo agárrate fuerte ahora. No te estoy esposando. No te estoy esposando, pero estás siendo muy poco cooperativo conmigo. Me pediste que viniera. Llamaste a mi número de móvil personal. No puedes decirme cómo lo conseguiste. Tu vehículo está regresando a una compañía de cableado, no al FBI. Vale. Te enfadas por ver un registro. Te enfadas conmigo porque encendí mi cámara corporal. Por supuesto, el incidente suscitó preocupación por los posibles conflictos entre las fuerzas del orden. El enfrentamiento entre el agente Hatton y el ayudante Gordon podría haber ido a más y haber puesto en peligro al resto de oficiales. En un momento dado, Hatton, sintiéndose vulnerable, levantó las manos en señal de rendición y dudó en bajarlas, incluso cuando se lo indicó el ayudante del sheriff. «No quiero que me disparen aquí», dijo Hatton, expresando su miedo durante el tenso enfrentamiento. Tanto el agente Hatton como el ayudante Gordon expresaron su preocupación durante el incidente, y Gordon declaró: «Yo tampoco quiero que me disparen».
James Dooley, capitán de policía retirado y profesor de la ciudad de Nueva York, comentó el enfrentamiento, afirmando que podría haber conducido involuntariamente a la violencia azul contra azul, en la que los agentes del orden se hacen daño accidentalmente entre sí debido a un error de identidad o a la falta de reconocimiento inmediato. Todo ello, por abandonar el lugar de un accidente de tráfico ocurrido el 3 de diciembre. Aunque el FBI no suele intervenir en asuntos de tráfico, esta multa en particular levantó sospechas. El conductor que recibió la multa se quejó al sheriff Smith, quien solicitó una revisión interna. Antes de que la multa pudiera registrarse oficialmente en el sistema judicial, los ayudantes del sheriff la retiraron del juzgado. Posteriormente, la oficina del sheriff la entregó a los fiscales, que la desestimaron por falta de pruebas. El día del incidente, Hatton llamó al ayudante Gordon a su teléfono móvil personal, lo que al ayudante le pareció inusual. Hatton se identificó como agente del FBI y quería reunirse con él para hablar de algo que estaba ocurriendo en Carrabelle. Cuando se reunieron, Hatton mostró sus credenciales del FBI y reveló que llevaba 31 años investigando la corrupción policial y las violaciones de los derechos civiles. Por supuesto, expresó su intención de hablar sobre la multa de tráfico en cuestión. El ayudante Gordon llamó a su supervisor, el sargento T.J. Carroll, para ponerle al corriente de la situación. Carroll le aconsejó que reprogramara la entrevista en la oficina del sheriff. El agente Hatton parecía agitado por esto y le dijo a Gordon que no haría eso. En su lugar, dijo que haría que el fiscal de Estados Unidos se pusiera en contacto directamente con Gordon para resolver el asunto. Preocupado por la posibilidad de que algo no fuera bien, Gordon activó su cámara corporal, pensando que el hombre podría ser un fraude. Hatton pareció visiblemente molesto por ello y volvió a identificarse, pidiendo a Gordon que apagara la cámara. Sin embargo, Gordon se negó, expresando su incertidumbre sobre la legitimidad de Hatton en ese momento. Así pues, Gordon pidió entonces la tarjeta de visita de Hatton, pero el agente se negó, afirmando que no las daba. Gordon expresó su incredulidad por radio, diciendo que había algo sospechoso en esta situación. El despachador rastreó el Ford Taurus de Hatton hasta una empresa llamada Advanced Wiring Company en Jacksonville. Gordon preguntó a Hatton si trabajaba para esa empresa, a lo que Hatton respondió bruscamente diciendo que se trataba de un vehículo encubierto. Sin embargo, Hatton se negó a explicar cómo había obtenido el número de teléfono móvil personal de Gordon, o a responder cualquier otra pregunta, lo que llevó al ayudante del sheriff a detenerle. Gordon aclaró que no estaba esposando a Hatton, pero señaló que el agente tampoco estaba cooperando con él. Hatton se quedó fuera del coche con las manos en alto e inicialmente pidió a Gordon que le quitara el arma, pero luego cambió de opinión, diciendo que no tenía permiso para desarmarle. Hatton llamó por radio a la central del FBI para informarles de la situación. Más tarde, al hablar por teléfono con su supervisor, el agente explicó que las cosas se habían agravado después de que él se acercara a Gordon. Hatton pidió a Gordon que llamara al sheriff y le informara de la situación, ya que creía que el sheriff le haría preguntas que Gordon no podría responder. Por su parte, Gordon declaró que Hatton nunca le mostró su placa. En respuesta, Hatton sacó su placa y pidió a Gordon que le echara un vistazo. Al cabo de unos 20 minutos, otros ayudantes del sheriff llegaron al lugar y se sorprendieron al descubrir que el nombre de Hatton aparecía en una lista de vigilancia terrorista. Sin embargo, parecía haber cierta confusión entre los agentes en relación con la lista de vigilancia. Carroll mencionó que alguien había advertido que el nombre de Hatton figuraba en la lista y que las fuerzas del orden debían extremar las precauciones. Tras comprobar la licencia de Hatton en la base de datos estatal, la oficina del sheriff encontró su nombre vinculado a esa lista de vigilancia terrorista. Así pues, le esposaron y le quitaron el arma por seguridad. Metieron a Hatton en la parte trasera del coche del ayudante del sheriff Gordon e, inmediatamente, pidió aire debido al calor que hacía en el interior. A pesar de que Gordon le aseguró que había encendido el aire acondicionado, Hatton siguió forcejeando, alegando que estaba sufriendo. En ese momento, un agente confirmó por radio que Hatton era efectivamente un agente legítimo en misión oficial. Sin embargo, Hatton insistió en llamar al 911 para pedir ayuda médica. Llegaron los servicios médicos de urgencia y trasladaron a Hatton al hospital en ambulancia. También se quejó de problemas de visión, probablemente debidos al calor. El FBI se negó a revelar si Hatton estaba herido físicamente, pero sugirió que el sheriff podría haber sobreestimado el estado del agente. Más tarde, el sheriff Smith mencionó que Hatton parecía estar bien cuando le dieron el alta en el hospital. Sin embargo, el FBI hizo hincapié en que solo el paciente y el proveedor médico conocían el verdadero estado del paciente y podían revelar esa información.
Después de que Hatton fuera dado de alta, funcionarios del FBI acudieron a Apalachicola para reunirse con el ayudante Gordon y el sheriff Smith para investigar el incidente. Por supuesto, Gordon respondió con veracidad a las preguntas de su informe. El sheriff Smith, que llegó al lugar justo antes de la liberación de Hatton, defendió la actuación de sus ayudantes. En concreto, afirmó que Gordon actuó con cautela basándose en la información que tenía en ese momento. James Dooley, ex agente del NYPD, no cree que los agentes hicieran nada malo durante el encuentro. De hecho, sugirió que la situación podría haberse evitado si el agente del FBI hubiera organizado la entrevista en un entorno de oficina. Sin embargo, Dooley no pudo hablar sobre los métodos de investigación específicos del FBI en la investigación de Carrabelle. Por su parte, el sheriff Smith mencionó que encontrarse con un nombre en una lista de vigilancia terrorista e interactuar con agentes del FBI sobre el terreno es poco frecuente para su ayudante. Expresó la necesidad de formación y de una mejor comunicación con el FBI, a lo que la agencia accedió. El fiscal del Distrito Norte de Florida, Larry Keefe, prefirió no hacer comentarios sobre el asunto. El sheriff admitió que su oficina carecía de líneas claras de comunicación con el FBI en el momento del incidente. Sin embargo, desde entonces han establecido mejores canales de comunicación y pretenden utilizar esta experiencia para mejorar la cooperación entre ambas agencias. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería,